Antes de la intervención, el módulo de microhidráulica número 2 presenta múltiples deficiencias técnicas que comprometían su funcionamiento y su seguridad operativa. En el sistema eléctrico se identificó la ausencia de conexión a la fuente de alimentación, conexiones eléctricas deficientes y conductores de aislamiento deteriorado, es decir, cables expuestos. En el sistema hidráulico se constató la inexistencia de circuito de impulsión debido a la ausencia de la bomba de succión y tubería correspondiente. Asimismo, el sistema de conversión de energía se encontraba desconectado, con las cargas LED sin conexión, lo que impedía la verificación del proceso de generación eléctrica. Finalmente, se evidenció un desgaste significativo en las protecciones plásticas ubicadas alrededor de los tornillos de fijación, afectando la integridad mecánica y la seguridad del módulo. Bueno, en esta parte de comprobación y limpieza de componentes, nosotros empezamos con la inspección del tornillo sin fin, en donde vimos que tenía partes que tenían sedimentos y otras en las que tenía oxidación. También verificamos que había en sus rodamientos pequeñas partes que tenían trabas, lo que no dejaba que funcione muy bien el sistema, por lo que hicimos una pequeña limpieza con un trapo y le agregamos aceite, pero aún así no logramos hacer que se desbloqueen del todo. Después fuimos a la limpieza de la bomba, en la que hicimos un purgado, sacamos partes sólidas que se encontraban en la parte de la impulsión del agua, y también en el cableado observamos que había pequeños cortes, por lo que decidimos cambiar lo que es el cableado y volver a recablearlo. Los principales cambios que realizamos en el cableado eléctrico fue poner en funcionamiento nuevamente la placa que convierte el voltaje en alterna que obtenemos del motor generador a voltaje en continuo. Este circuito funcionaba con un puente H que pasaba el voltaje de alterna continua, y luego el voltaje se estabilizaba con dos capacitores de 25 voltios, me parece, y estos a su vez estaban conectados a un módulo elevador de voltaje que nos permitía obtener voltajes de 12 voltios constantes, con los que alimentábamos las cargas, por ejemplo luces LED, que son cargas que nos servían para demostrar que el sistema sí generaba una cierta cantidad de potencia. También lo que implementamos en el sistema eléctrico fue un circuito que puede medir voltaje y corriente que está generando en tiempo real el sistema. También cambiamos las borneras y colocamos un nuevo recipiente para ubicar todos los elementos electrónicos dentro de él y protegerlos del exterior. Realizamos la comprobación de funcionamiento de la bomba, ya que es el componente encargado de suministrar el flujo de agua hacia la turbina del módulo. Lo primero que verificamos son las conexiones eléctricas de la bomba, revisándole que esté bien, que no falte el condensador y que esté bien conectado. Luego le abrimos a la bomba para realizarle una limpieza interna, para poderle quitar el óxido que presentaba y algunas impurezas que tenía dentro. Luego también revisamos lo que serían las conexiones el estado de las mangueras para destacar fugas o obstrucciones. Luego lo que se hizo fue encender la bomba para comprobar que se encienda bien y que no presente ninguna vibración o ruidos anormales. Finalmente comprobamos que la bomba impulsara correctamente el agua, permitiendo el funcionamiento adecuado de la turbina y el sistema de generación. Muy bien, para la parte del cubrimiento del módulo 2, en este caso del sistema de microgeneración, se utilizó un forro plástico transparente. Esto con el objetivo primero de que se pueda ver el movimiento de giro del tornillo de Arquímedes y se pueda dar una generación de electricidad. Además de que se protege obviamente de la salpicadura de agua que genera este tornillo de Arquímedes, para que la persona o las personas puedan observar cómo funciona y cómo se genera. Para la última parte la diferencia fue clara, no solo en comparación a cómo se encontró el equipo en su estado inicial, sino también a cómo logró verificarse su funcionamiento en la salida. Las energías de carga ahora se iluminaban con el ligero movimiento del tornillo de Arquímedes. La bomba funcionaba con la capacidad que podía permitir, de modo que expulsaba cantidades de agua requeridas para girar el tornillo. Adicional a eso, logramos implementar un módulo voltímetro que nos serviría para verificar el voltaje a la salida.
Las instancias en las que se encontraron al módulo fueron de que el plástico no cubría del todo la salpicadura del agua. Es por eso que cuando salía el agua de la bomba, pues la misma iba a salpicar hacia el usuario, hacia la persona que va a estar enfrente del módulo. Como segundo punto, también las conexiones eléctricas no estaban del todo bien hechas, puesto que estaban cables ya que ni hacían contacto y además los focos estaban mal, estaban ya quemados. Es por eso que se decidió cambiar toda la parte del plástico para que pueda cubrir bien el agua y ya no salpique hacia el usuario, hacia la persona que va a estar enfrente del módulo. De la misma forma se corrigió y se hizo de nuevo toda la conexión eléctrica, y además se compró un módulo, el cual es nuestro plus, y se agregó hacia el módulo para poder ver el voltaje y la corriente que genera el módulo. Funcionamiento de sistemas de microgeneración hidroeléctrica y la importancia de realizar procesos de mejora tecnológica para aumentar su rendimiento. Como recomendación para este proyecto es necesario realizar un diagnóstico previo de los componentes mecánicos, hidráulicos y eléctricos antes de efectuar cualquier proceso de repotenciación. Bueno, y como conclusión diría que ya hay una incompatibilidad tan grande en este sistema, ya que al ser un proyecto de tantos años, sus componentes ya se vieron afectados por el paso de tiempo y por su uso. Como mencioné en anteriores, el sistema tenía partes que ya estaban dañadas, que se estaban desprendiendo, sus rodamientos estaban atascados. Entonces, esa es mi conclusión, y mi recomendación sería hacer un rediseñamiento de todo este sistema para tratar de tener algo más eficiente y que no tenga tantos daños con el paso del tiempo y su uso. Gracias. Como conclusión, en este proyecto pudimos un poco ver el funcionamiento de un sistema de microhidráulica que nos permite generar cantidades bajas de potencia, pero que en el caso del módulo didáctico son suficientes para indicarnos cómo funcionaría este sistema implementado en una corriente de un río, por ejemplo, y como hemos visto de forma teórica en la clase. Como recomendación, es importante para el movimiento de las aspas y del eje tener una presión de agua bastante significativa, bueno, no tan significativa, pero que sea la suficiente para poder girar las aspas de forma continua, para poder generar una cantidad de energía de forma estable, no solo por momentos transitorios. Muchas gracias. Que la reparación o repotenciación de este módulo didáctico de generación microhidráulica permitió recuperar su funcionamiento, verificando que cada uno de los componentes que le conformaba opere correctamente, y esto aseguró que el equipo pueda volver a ser utilizado. Y como recomendación se tiene que es importante realizar inspecciones y mantenimientos preventivos de forma periódica, especialmente en la bomba, las conexiones eléctricas y el sistema hidráulico. Como conclusión, el módulo didáctico no solo nos permitió ver cómo funcionan en realidad estos módulos de generación eléctrica microhidráulica, sino que también nos permitió entender cómo funcionan los módulos de laboratorio que convierten la energía en tanto energía mecánica como después en energía hidráulica y finalmente retornando en energía eléctrica, ya sea en AC o en DC. Como recomendación, se recomienda principalmente a todos los estudiantes que estudien las características de los modelos en las que están trabajando, ya que en particular el equipo, como lo son las bombas, pueden llegar a variar bastante su potencia y es necesario saber calibrar cuál es el tipo de potencia que se necesita para restablecer estos módulos. Como conclusión de este proyecto de microhidráulica, se puede obtener de que este módulo en especial se puede colocarlo en una zona rural, por ejemplo en un campo, en una pequeña hacienda, para poder encender unas pequeñas luminarias, las cuales nos servirían y nos ahorrarían para complementar nuestro consumo diario de electricidad. Esto para que pudiendo aprovechar el caudal de, por ejemplo, de un riachuelo o de un río que tengamos ahí cerca. En tal caso, esto es muy necesario, porque si no tenemos esto, pues
pues nuestro proyecto no compensaría del todo, ya que solo con el hecho de lluvias o el hecho de nosotros mismos poner agua para que pueda funcionar este módulo no saldría del todo conveniente. Es mejor tener un riachuelo o tener un río para poder compensar todo este consumo energético. Ahora, como recomendación se necesita poner la bomba a unos 40-45 grados de inclinación para que esta tenga mayor fuerza de impulsar el agua, para que pueda mover todo el tornillo que tiene este módulo.